Bueno, para quien no le conozcáis, voy a leer un poco una pequeña presentación de Ramón Risco, Delgado, que es asesor de nuestra sociedad, de la Sociedad Criónica. Es profesor titular de la Universidad de Sevilla, del Departamento de Física Aplicada, y trabaja en criopreservación de tejidos y órganos. En el año ya 2002 cambió su actividad científica hacia la biotecnología, en concreto hacia la criopreservación de material biológico. Creó el grupo de investigación CrioBiotech y realiza gran parte de sus investigaciones en criopreservación en la Universidad de Harvard, Boston. Colabora estrechamente en el Center for Engineering in Medicine, Boston, en Estados Unidos. En 2007 inventa una tecnología capaz de criopreservar ciertos tipos celulares muy importantes, como óvulos humanos y células madre, así como ciertos nemátodos de alto interés biotecnológico. Patentó dicha tecnología y obtiene un reconocimiento de la Fundación Merck, recibiendo el galardón de manos del ministro de Sanidad, Bernat Soria. Actualmente investiga la criopreservación de grandes órganos humanos, la criopreservación de la mosca de la fruta y de biopsias de tumores, obteniendo excelentes resultados hasta la fecha y un gran avance muy importante en la realización de trasplantes de órganos y en la investigación contra el cáncer. En el año 2013 funda la Spin-off Safe Preservation, donde ha obtenido 20 publicaciones, 3 patentes, una patente licenciada. No he dicho así tampoco. Y bueno, ha contribuido a congresos, 4 tesis dirigidas, 30 proyectos de fin de carrera. Bueno, como comprenderéis, seguro que después de su presentación tendremos muchas preguntas que hacerle. Yo quiero agradecerle su presencia y por favor un aplauso para él. Bueno, pues nada, lo primero es agradecer felicitar a Alba realmente por haber organizado esto de esta forma tan interesante y tan eficiente, y agradecerle pues a la Sociedad Criónica la oportunidad que tengo de comunicarme con vosotros y de intentar resolver pues las dudas que tengáis. La verdad es que no sé muy bien de qué hablar, por eso el título de la charla pues es muy genérico, se llama criopreservación. Y no sé bien de qué hablar porque no es una conferencia al uso científica, es una serie de personas que tienen pues cierta curiosidad o cierto interés por esto que se llama no tanto criopreservación sino criónica, ¿no? Intentar hacer un viaje en el tiempo un ser humano y vivir pues o eternamente o lo más que uno pueda. Entonces, básicamente estoy aquí para intentar resolver las dudas científicas y técnicas, no las dudas logísticas, los problemas de las sociedades criónicas, que yo creo que pues Cayetano ha expuesto pues muy bien y conoce en detalle, al igual que José Luis y muchos de los que están aquí. Yo desconozco ampliamente, desconozco en profundidad todo lo que conlleva la criónica, pero sí de criopreservación me siento capacitado para resolver algunas dudas y de explicaros dónde está ahora mismo el estado de la cuestión, de forma que es para eso para lo que creo que puedo ser de más utilidad. He preparado una presentación muy breve, la verdad es que no me he querido extender en detalles técnicos porque tampoco quería, una cosa casi como una justificación para empezar el diálogo y empezar las preguntas. Básicamente, el frío, pues como pongo aquí, tiene tanto el poder de destruir como la capacidad de conservar. Eso está ahí. De hecho, pues estos mamuts que se encontraron en Siberia hace unos años datan del Pleistoceno. Y tras 50.000 años de almacenamiento en frío, pues se han podido obtener a partir de ellos pues intactas sus proteínas y su ADN. Incluso hay quien está especulando con la posibilidad de construir un clon a partir de este material. Pero este frío, con estas capacidades espectaculares de conservación, posiblemente pues también fue la causa de su muerte. De manera que, asociados a estos dos aspectos del frío, pues en medicina esto encuentra dos aplicaciones. La primera, lo que se llama la criopreservación, y una que está muy relacionada
porque los principios físico-químicos son los mismos, pero que no es lo que nos trae aquí, que es lo que se llama la criocirugía. ¿Qué se puede criopreservar hoy día? ¿Dónde estamos? Pues se pueden criopreservar prácticamente todas las células. La última, la que se ha resistido más, ha sido el óvulo, el ovocito. Tiene unas características especiales, su tamaño, sus membranas, pero a día de hoy se pueden criopreservar todas las células. Se pueden criopreservar algunos tejidos, sobre todo si la integridad del sistema vascular no es crítica a la hora de recuperarlos, como la piel, por ejemplo, y a día de hoy no se puede criopreservar ningún órgano. Esta es la situación. En criocirugía, pues básicamente lo que se entiende la eliminación de tumores. El más habitual suele ser un tumor de próstata, es bastante común. Nosotros estamos centrados pues básicamente en esta primera zona de trabajo, la criopreservación. ¿Cómo el frío conserva? Antes de decir cómo el frío conserva y por qué conserva, creo que conviene explicar por qué el frío destruye. ¿Dónde está el problema del frío? Y para eso he traído pues un pequeño vídeo, a ver si se ve. Esto que tenemos aquí es un ovocito que se está enfriando. Este vídeo fue tomado ya hace unos años, cuando todavía la criopreservación de ovocitos pues no existía. Estamos hablando de no hace tanto, hace unos 15 años. Entonces se estudió mucho esta técnica que se llama enfriamiento lento, slow freezing, y se ve aquí claramente el por qué el frío destruye, dónde está el problema que tiene un ser vivo cuando uno lo enfría. El problema está solo y exclusivamente, aunque hay problemas de segundo orden, pero el problema fundamental está en la aparición de cristales de hielo. Estos cristales de hielo, este cambio de fase del agua, cuando pasa de líquida a sólida, las dendritas empiezan a crecer, empiezan a entrar dentro del tejido, en este caso dentro del óvulo, y acaban rompiéndolo y desestructurándolo, de forma que al final pues ese tejido biológico pues acaba muerto. Ah, perdón, pues aquí sí lo veo yo. Bueno, pues básicamente aquí se está viendo lo que decía antes. Lo que hay en el centro, lo que hay aquí, es un óvulo. Ya digo, este vídeo tiene ya algún tiempo, cuando todavía no se podían criopreservar. Y aquí se ve lo que ocurre cuando uno enfría este sistema, que es un óvulo. Básicamente el hielo empieza a crecer, las dendritas invaden las membranas del óvulo y al final, pues básicamente por un daño físico, por una desestructuración mecánica del óvulo, pues el óvulo acaba muriendo. Esto es lo que ocurre cuando uno intenta hacer lo mismo pues con un hígado, un corazón o un organismo entero, que el hielo acaba destruyéndolo. Entonces, este es el problema, este es el enemigo a batir, básicamente, el hielo, la aparición del hielo cuando uno enfría el sistema. Pero ese mismo hielo también es la solución. Y vamos a ver si se ve el siguiente vídeo. Por ejemplo, aquí. Vamos a ver si se ve. La rana de bosque tiene una habilidad asombrosa. Son 3 minutos solamente. Puede producir anticongelante. Este anfibio de aspecto corriente puede sobrevivir a temperaturas tan bajas como 16 grados centígrados bajo cero. Y después, volver a la vida. Ha llegado el invierno. Y la rana de bosque se prepara para la gran helada. Comienza a producir enormes cantidades de orina, pero a diferencia de nosotros no la elimina, sino que la almacena en su sangre. Cuando empiezan a formarse los primeros cristales de hielo sobre la piel de la rana, se inicia una transformación increíble. El agua en la sangre de la rana empieza a congelarse. Y el hielo extrae la preciada agua de las células de la rana. Para prevenir la deshidratación total,
total, su hígado comienza a fabricar glucosa en grandes cantidades. El azúcar, mezclado con la orina de la sangre, produce un anticongelante casero. Esa mezcla entra en las células de la rana protegiéndolas. El anticongelante evita que el hielo exterior extraiga toda el agua de las células. Si las células perdieran más del 60% de su agua, el proceso sería irreversible. Las células se deshidratarían, encogerían y morirían por congelación. El anticongelante las mantiene vivas. La rana de bosque entra en un estado de animación suspendida. Sus órganos internos y su actividad metabólica se detienen casi por completo. Sus pulmones dejan de funcionar y su corazón, por último, deja de latir. Increíblemente, la rana de bosque sobrevive durante meses con 2/3 de su cuerpo completamente congelado. Tras 8 penosos meses, llega la primavera. La temperatura asciende y el hielo empieza a fundirse. Oculta en su tumba helada, la rana de bosque también empieza a descongelarse. El agua vuelve a fluir lentamente por sus células, que se rehidratan y recuperan su forma original. 30 minutos después, su corazón vuelve a latir y la sangre fluye por todo su cuerpo. La rana de bosque ha vuelto a la vida. 2 días después, la rana sale en busca de comida. Y una pareja. Bueno, pues vamos a ver si me salgo de aquí. Pues esto es de lo que es capaz de hacer pues una rana. Hay varios tipos, se llama rana silvática, es la más conocida, usando precisamente el hielo. Desde mi punto de vista algo espectacular. Lo que ocurre es que esta estrategia de formar hielo, como se ha visto aquí, solamente permite la conservación durante unos meses. Hay gran parte de la rana que está pues no congelada, o parte también que está congelada, pero a esta temperatura a la cual se pone la rana, que son unos -15, -20 grados, solamente se garantiza la conservación durante eso, unos pocos de meses. Si uno quiere una conservación efectiva por un tiempo indefinido, uno tiene que ir a la eliminación radical del hielo. Y para ir a la eliminación radical del hielo, la técnica que se usa actualmente es lo que llamamos vitrificación. La vitrificación, por lo que pasa, es por la no formación de hielo en absoluto. Aquí, en el caso de la rana, el hielo es un aliado, es el que ayuda a la deshidratación de las células, a bajar su contenido en agua y, por tanto, a bajar la cantidad de hielo. Los que nos dedicamos a criopreservación de órganos o de tejidos, incluso de pequeños organismos, como sabéis, yo trabajo en un nemátodo, en un gusanito, la vía que seguimos es que no haya hielo en ningún sitio. Para eso lo que hacemos es que enfriamos muy rápidamente el sistema. Y el ejemplo pues, que tenemos, el modelo que usamos cotidianamente para ensayar los experimentos que hacemos, pues se llama C. elegans, es un pequeño gusanito que aquí se ve cómo lo metemos dentro de estos capilares. Espero que se vea así. Aquí está el gusanito metido dentro del capilar, es el mismo para el que usamos para meter ovocitos o embriones. Ahí está recién metido, y después ese gusanito que está metido dentro de ese capilar, lo que se hace es que se enfría muy rápidamente.
¿Qué ocurre cuando uno lo enfría muy rápidamente? Pues queda sólido, básicamente. Queda sólido y aquí lo que vamos a ver es ese mismo gusano, pues 2 horas después de haberlo descongelado. Pues nada, 2 horas después de haber descongelado, siguiendo esta otra estrategia llamada vitrificación, pues el gusano está tan bien, tan contento, pone sus huevos, sigue la tercera generación. Incluso hemos comprobado que los recuerdos que tenía antes de ser criopreservado los mantiene después de recalentado. Este en concreto es uno de estos gusanos, a los que se hizo pues un pequeño vídeo. Yo podría hablar ahora de las cosas que hacemos en el laboratorio, de las líneas que llevamos cotidianamente. Lo que pasa es que estoy más interesado en conocer qué es lo que los asistentes aquí quieren conocer de aspectos técnicos, hasta dónde se ha llegado, cómo se hace, qué es lo que no se puede hacer. Y pues básicamente, pues ya digo, estos vídeos eran casi una excusa. Tengo una presentación ahí, pero tampoco quiero aburrirles contando pues una presentación en general. Prefiero que me pregunten y hasta donde pueda pues les puedo ir respondiendo. Si queremos pasamos a las preguntas. Sí, yo creo que es mejor, sí. Sí. Bueno, empezamos por aquí atrás. Bueno, agradecerle a Ramón porque lo conozco personalmente, es una persona muy increíble. Yo quisiera preguntarte, Ramón, si ahora cogiéramos, por ejemplo, un organismo un poco más grande, un perro, por ejemplo, y se le aplicasen las mejores técnicas de preservación que conocemos hoy en día, incluyendo los crioprotectores y nanopartículas, ¿qué pasaría en el momento de recalentarlo si consiguiéramos recalentarlo muy rápidamente con un aparato de recalentamiento como alguna vez has explicado? ¿En qué fase se quedaría ese perro? ¿Estaría 100% destruido? ¿Estaría mediamente destruido? ¿Estaría en un porcentaje, digamos? ¿Dónde se situaría ese animal? Pues bien, yo creo que si se aplican los mejores protocolos de enfriamiento y de recalentamiento, habría un porcentaje bastante alto de células que estarían vivas, muy alto, incluso sin aplicar un protocolo especialmente, digamos, fino, habría un porcentaje de células vivas. Claro que un conjunto de células vivas no es un organismo vivo, pero siempre habría un porcentaje de células vivas. También yo creo que si actualmente se aplican los mejores protocolos a un perro, por ejemplo, por concretar ideas que existen actualmente, el perro lógicamente no sobreviviría, tal y como entendemos actualmente, pues. Yo creo que queda todavía pues mucho trabajo por hacer, pero muchas células estarían vivas, quizá algún pequeño, podríamos decir, órgano, si el mamífero es un pequeñito, casi el órgano podría funcionar, pero el organismo como tal, con lo que hay actualmente, pues no sería viable. Que de aquí a un tiempo yo espero que sí, que lo sea. Pero ¿Hay algún camino que tengas en la cabeza para llegar a eso? Sí, básicamente hay dos líneas muy prometedoras. Una, la que lleva muchos años desarrollando Greg Fahy, que es reducir la toxicidad de los anticongelantes. Él está convencido de que esa es la línea correcta y, bueno, pues está muy cerca realmente. El último paso que ha dado se llama algo así como flow lock, que es algo así como jugar con la presión a la cual se introduce el anticongelante. La tiene patentada y él cree que solamente jugando con la presión a la que introduce el anticongelante, pues va a ser capaz de llegar a todo el órgano. Él trabaja con riñón de conejo, llegar a todo el órgano y a partir de ahí pues ser capaz de criopreservarlo y recalentarlo. De hecho, actualmente la mitad de los riñones le funcionan. Anda por un 50%, que es muy alto, sí, pero la técnica con una mitad de riñones de conejo funcionando no es todavía apta para uso humano, tal y como se entiende. Pero tal y como la tiene, yo creo que anda al 50% de los riñones funcionando. Y ahora lo que está es afinando, jugar con las presiones para llegar a todo el órgano. Aquellas partes que no se perfunden bien, pues llegarle y que se perfunden bien. Y la segunda cuestión que ha tenido bastante eco en estos últimos tiempos, pero que también lleva ya por lo menos 10 años dando vuelta, es el uso de nanopartículas para aumentar la velocidad de recalentamiento.
se sabe que si se ganan pues algunos miles de grados en la velocidad de recalentamiento, pues incluso tal y como está la técnica funcionaría. ¿Problema que tiene el usar nanopartículas magnéticas? Son varios. Uno, que hay que garantizar que lleguen bien a todos sitios. Problema de difusión, de perfusión, y esto todavía no se puede garantizar en un órgano. La segunda cuestión es que, pero la segunda está en vías de resolverse. El aparato que crea el campo magnético actualmente crea un campo magnético, que es el que recalienta, que no es uniforme ni radialmente ni axialmente. Entonces, con un campo magnético poco uniforme, el problema de la uniformidad del calentamiento, que es lo que está buscando, pues no se tiene solucionado. Pero sí es verdad que se está en contacto con la industria para que los que trabajan en inducción, sobre todo en cocinas de inducción, trabajan con el recalentamiento por inducción, fabriquen inductores capaces de generar campos magnéticos lo suficientemente homogéneos y potentes para recalentar pequeños órganos. En concreto, la pregunta que tú decías, pues ni con la mejor técnica que hay hoy día, yo creo que si se coge un perro, como tú decías, se puede volver a la vida a día de hoy. Sí que es verdad que posiblemente si se hace bien, pues algunos órganos pues funcionen a casi, y desde luego siempre que nos criopreservemos nosotros mismos, muchas células pues quedan vivas, claro. Eso puede ser más o menos interesante dependiendo de quién lo vea, pero las células sí viven con facilidad. O sea que al día de hoy, si eso pasa con un perro, con un ser humano, no es posible revivir una persona. Claro, yo no conozco de nadie que... Mis gusanos sí, de hecho me he cargado muchos, pero ya viven todos. O sea, los gusanitos sí, son muy chiquititos y básicamente es una cuestión de cómo de rápido se transmite el frío o el calor, como decía Max. Yo tengo una pregunta relacionada con la que acabo de hacer. El hecho de que no lo hayamos hecho con un perro no quiere decir que sea más difícil obligatoriamente con un humano, ¿no? Si lo conseguimos hacer con un perro, ¿quiere obligatoriamente decir que por el hecho de que seamos humanos va a ser más complicado conseguirlo en humanos? En absoluto. Es más, yo creo que en el momento que se consiga con un órgano de forma sistemática y regular y se está muy cerca, pues el cerebro no deja de ser un órgano. Entonces, pues se conseguirá con un cerebro y se conseguirá pues con un ser humano entero. Yo creo que el gran reto es el órgano. El órgano es muy interesante porque además es una forma que tienen las personas que trabajan en criónica de camuflarse. No dicen que están buscando la criopreservación de las personas, sino que lo que andan buscando es hacer bancos de órganos. Entonces, pues se evitan problemas éticos, legales y... Bueno, pues, pero es así, aunque me esté grabando, es así. Los que yo conozco que trabajan... Es más, yo diría que, no podría decir el número, pero un porcentaje altísimo de las personas que hacen criopreservación de órganos lo que están buscando es la criopreservación humana. Un porcentaje altísimo. No todo, pero mucho. Sí, te comentaba que es que entiendo que el proceso de vitrificación, ¿no?, consiste como en un proceso de congelación, pero que evita que se creen cristales, ¿no? ¿Y nos podéis explicar un poco cómo funciona ese proceso para que no se creen cristales? Sí. Cristales de agua. Un cristal simplemente es una estructura ordenada de las moléculas de agua. Cuando uno tiene un vaso de agua a temperatura ambiente, constantemente se están formando esas estructuras ordenadas, se están formando y se están destruyendo. Constantemente en un vaso de agua se están formando y se están destruyendo cristales de hielo. Lo que pasa es que la agitación térmica a temperatura ambiente es lo suficientemente alta como para que la capacidad de cuando se crea el cristal destruirse, pues se destruya. Cuando uno enfría hay menos agitación térmica y entonces esos cristales que se forman, ya sí que desde un punto de vista energético es favorable su crecimiento. Hay menos temperatura, menos agitación y sí que es favorable su crecimiento. Un cristal de hielo para formarse necesita de dos cosas. Uno es el nacimiento, se llama nucleación, la aparición de un embrión de hielo. Y otra su crecimiento, que son procesos muy distintos. Uno está gobernado por la cinética y otro por la viscosidad del sistema. Entonces, si uno es muy rápido y enfría el sistema, es la estrategia más habitual, si enfría el sistema a una velocidad muy alta, ¿cuánto de alta? Pues es una carrera
contra la tendencia a formar el cristal. Ya has visto los cristales en el caso del ovocito, tardan un tiempo en llegar. Pues si uno enfría el sistema a una velocidad mucho más alta que la que necesita el cristal para llegar al ovocito, pues el ovocito se solidifica sin formar hielo. Esa es una estrategia, se llama vitrificación y es la que se aplica de rutina en los laboratorios de reproducción asistida, enfriar muy rápidamente. La que se está utilizando para órganos también se llama vitrificación, pero es una estrategia distinta. Ahí lo que se ataca no es tanto la formación de cristales, sino cargar al sistema con una alta cantidad de anticongelante. Hace que el sistema sea muy viscoso y entonces pues con esa alta cantidad de anticongelante tampoco se forma hielo, porque quitas el agua y la sustituye por un agente como el glicerol, la glicerina, que es muy viscosa. ¿Qué problema tiene eso? Pues que si a un organismo le quitas el 60% de agua y la sustituye por un 60% de alcohol, o glicerina, que también es alcohol, y pretendes conservarlo así, a ese organismo, a ese ser humano, lo has matado antes de empezar, porque quitar un 60% de agua y poner un 60% de alcohol es destruirlo. Sin embargo, ponerle un poquito de alcohol a un organismo, tomarse una cerveza, no es dañino, no es nocivo. ¿Cuál es la estrategia que se está siguiendo? Pues se dice, bien, pongámosle un poquito de alcohol. Si le pongo un poquito de alcohol puedo bajar un poco el punto de congelación, ya no son 0 grados, puede ser -1 o -5, con un poquito. Ese poquito de alcohol es una cantidad que el sistema es capaz de asimilar sin que se vea comprometido por toxicidad, por intoxicación. Cuando está ya a -5 grados, por ejemplo, con ese poco de alcohol que hemos puesto, como la toxicidad es temperatura dependiente, dicho con otras palabras, cuanto más frío está el sistema, menos tóxica es una concentración de anticongelante, pues ya lo tienes a -5, a -5 en lugar de meterle un 10%, igual el sistema acepta un 15 o un 20%. Ahí se le pone un 15 o un 20% y eso te permite bajar la temperatura hasta -20 o hasta -30, más no. Pero claro, una vez que está uno a -20 o a -30, como la toxicidad a esas bajas temperaturas es más baja todavía, ahí sí que puedes meter un 40 o un 50% y seguir bajando. Esta estrategia pues la inventó un tal Farrant en Londres y se llama liquidus tracking, porque uno hace un seguimiento sobre la curva sólido-líquido. También se llama vitrificación por equilibrio. Y algo así es lo que estamos intentando, pues lo que trabajamos fundamentalmente en órganos. Hay gente que trabaja en órganos con congelación, pero son muy pocos grupos los que intentan hacer congelación de órganos. La mayor parte de los que hacen congelación de órganos buscan o siguen esta estrategia, jugar con el hecho de que la toxicidad es tanto más baja cuanto más baja la temperatura del sistema. Esa es la estrategia. O bien, perdona, la vitrificación rápida, que es meter rápidamente nitrógeno líquido o algo parecido y entonces no darle tiempo al cristal a que crezca. Yo quería saber si esto... Entonces, ¿cuál crees que es la estrategia correcta de crear sustancias vitrificantes que no sean tóxicas o en el futuro, cuando se le reanime, una manera de quitar esas sustancias tóxicas del cuerpo y que ya no es el problema de la toxicidad, sino por la enfermedad que tuvieron en su momento o lo que fuera? Sí, yo creo que la solución vendrá de la mano de muchas piezas que componen este puzzle que es la criopreservación de órganos. Seguramente hará falta la conjunción de distintas tecnologías, como el recalentamiento con nanopartículas, el uso de cócteles de anticongelantes poco tóxicos, el uso de no tanto el liquidus tracking, pero algo parecido a hacer un liquidus tracking, y cosas similares. Y ya te digo, será un conjunto de partes, ¿no? En particular, yo estoy contento porque nuestro laboratorio ha contribuido con una de las que creo que será las tecnologías fundamentales para conseguir la criopreservación del órgano, que es el uso del TAC, que es un instrumento de rayos X muy común y curiosamente pues permite ver cómo el anticongelante va llegando a las distintas partes del órgano, algo que en principio no era previsible. Pero para algunos anticongelantes, jugando no con, jugando con la electrónica del equipo, uno es capaz de ver con bastante precisión cómo el anticongelante va entrando. Esa es una pequeña pieza posiblemente de este puzzle que es la criopreservación de órganos. No creo que venga de la mano de una única cosa.
Entonces, ¿crees que tendría alguna ventaja empezar el proceso criónico antes de la muerte legal, o para cuando exista la tecnología de reanimar ya habremos encontrado cura a cualquier enfermedad a la que te pueden matar hoy en día? Hombre, yo puedo hablar de criopreservación y yo cuando criopreservo pues los gusanitos que tengo en el laboratorio, yo todavía no he criopreservado, a lo mejor por equivocación sí, pero nunca he criopreservado un gusano muerto. Siempre los criopreservo vivos y después pues salen vivos en la mayor parte de los casos. Te puedo decir que criopreservar, lo que tiene sentido es criopreservar un ser vivo, claro. Muerto pues no tiene tanto sentido. Cierto es que dónde acaba la vida y dónde empieza la muerte pues es algo bastante difuso. Hay una cosa que es la muerte legal, pero todos sabemos que aunque una persona esté muerta, los órganos sirven para ser trasplantados, con lo cual están ahí. Son útiles, están vivos todos sus órganos, incluido el cerebro posiblemente, con lo cual el concepto de vivo o muerte es un concepto difuso. Y si un ser humano es un conjunto de órganos y los órganos se pueden donar, posiblemente pues incluso después de la muerte legal, que es cuando uno puede donar, tenga sentido criopreservar a una persona y recuperarla. O sea, entonces tendría alguna ventaja, porque digamos que la primera tecnología sería para reanimar a la gente que se criopreservó cuando no estaba viva. ¿Cómo? No te entiendo. Que entonces la primera tecnología que se desarrollará sería para reanimar a gente que se criopreservó cuando no estaban vivos, porque a los que murieron, los que lo hicieron ya cuando estaban muertos legalmente, pues igual hará falta otros pasos tecnológicos para reanimar ese cuerpo, ¿no? Posiblemente, no lo sé. Recuerdo un experimento que era un cerebro de gato, y lo calentaban y con la misma energía térmica se ponía en marcha, o sea que con nada más calentar puedes conseguir que un órgano se ponga en marcha, en teoría. Sí, bueno, los órganos cuando los pones a 4 grados, por ejemplo, un corazón para hacer un trasplante, después ese mismo órgano, sin que esté en ningún cuerpo, lo pones a 37 grados, lo alimentas con solución de Krebs, con gases, y el mismo corazón empieza a latir durante horas. O sea que no hace y ha estado pues horas a lo mejor a 4 grados. Puede ser cuestión de volverlo a un nivel normal y luego darle un shock y que arranque esto, ¿no? Pero hay que hacer las reparaciones necesarias a veces, es decir, siempre se postulaba que hacía falta nanotecnología para hacer todas las reparaciones necesarias y tal. Estamos intentando hacerlo sin nanotecnología, claro, pero eso sería el ideal. Tener nanotecnología avanzada y reparar cualquier daño que te produzca el proceso de congelación. Muchas gracias por toda la exposición. Quería hacer un comentario y una pregunta. Yo por mi parte siempre he tenido mucha fe en la prueba del algodón, o sea, en ver si una cosa es revertible o no. Es decir, que si se logra que un nematode pueda revivir, esto da muchísima información. Si esto se puede extender a un pequeño mamífero, aunque sea acabado de nacer, se puede ir subiendo la escala en pruebas de reversión, pues esto es evidente que proporcionaría una información enorme y permitiría avanzar, porque no estaríamos solo en lo teórico, sino en ver que funciona. La pregunta es, ¿hay fondos? ¿Lo podéis hacer para la investigación? ¿Hay recursos? ¿Se puede investigar como sería deseable en investigación animal estos aspectos para ir logrando aumentar lo reversible? Hombre, pues como siempre los científicos siempre nos quejamos de que no tenemos dinero para investigar y es la situación habitual. Yo no soy de los que más se quejan por 2 motivos. Uno, porque no estoy mal financiado, en fin, la financiación que tengo, aunque fundamentalmente la derivo en cuestiones de reproducción asistida, porque, bueno, pues estratégicamente me interesa, básicamente porque ahí eso mueve más dinero, y lo otro, pues los médicos no se lo creen. Ellos, los cirujanos te dicen que con la tecnología actual de trasplante ya se bastan, que no hay que tener órganos en banco. Sin embargo, en reproducción sí que la criopreservación y la vitrificación es algo tremendamente importante y cotidiano, hasta el punto que
De los pocos órganos que se han criopreservado de un mamífero grande han sido, yo diría que es el único caso, ha sido ovario de oveja. Fue hace 3 o 4 años y un grupo, Bruce Campbell en Reino Unido, pues hizo una colección grande de criopreservación de ovario de oveja y las ovejas, pues después del ovario criopreservado, se quedaron preñadas. Entonces se ve como en reproducción sí que hay pues una tradición y un interés. Por eso, ya digo, no estoy mal financiado, pero es verdad que focalizo mucho en reproducción, pensando incluso en criopreservación de ovario, para ser más preciso. Y en general, hombre, yo este discurso que suelen tener, o solemos tener los científicos sobre que no hay dinero, pues también siempre pienso que tampoco hay dinero para los comedores para los niños, y tampoco todo para tapar los baches de las carreteras, para que cuando venga uno de vacaciones pues no se encuentre uno el piso desvalijado, tendremos que pagarle a la policía, tendremos que pagarle a... En fin, el dinero hay que repartirlo como mejor se pueda y de eso se encargan pues los gobiernos y no es mi misión, ¿no? Entiendo que lo harán para educación, para que los niños estén bien educados, en fin, habrá que... Yo no soy de los que están continuamente reivindicando dinero para mi sector, quizá porque tampoco esté demasiado mal, pero es la situación. Yo quería preguntar si en Alcor y en Criorus y en estas compañías están usando el método de que conforme más bajas la temperatura, más puedes poner de glicerina. O sea, ellos están empleando estas tecnologías de vitrificación. Posiblemente, si no esto, algo parecido. Alcor, por lo que no formo parte de Alcor, aunque bueno, pues conozco gente muy cercana, y por lo que me llega, de forma indirecta, pues yo creo que lo están haciendo porque pregunto cómo se hace. En Alcor posiblemente se esté haciendo de la forma más fina posible en esa dirección. En otros centros yo creo que son un poco menos cuidadosos, van un poco más a bulto. Ahí sí que creo que, y no por hacerle propaganda a Alcor, que no me da nada, sino bueno, pues porque creo que la información que tengo pues la comparto contigo. Está más actualizado, ¿no? Por lo último. Yo tengo una impresión personal, y ya digo, no es por hacerle propaganda a uno o a otro, yo sé que hay aquí partidarios de Cryonics o Criorus, por ejemplo. Yo creo que Alcor, en mi impresión personal, hace cosas parecidas. Incluso sabe que lo puede hacer mejor y por ciertas cuestiones pues no lo hace, pero sabe que lo puede hacer mejor e incluso ha desarrollado tecnología para hacerlo mejor. Sin ir más lejos, lo que ellos llaman el almacenamiento a temperaturas intermedias. El nitrógeno líquido no es la mejor temperatura para almacenar, posiblemente sea menos 135, y Alcor durante mucho tiempo pues desarrolló el almacenamiento a menos 135. Después, pues por ciertos problemas que no son puramente científicos, pues no lo está haciendo, pero sí que por lo menos se ha procurado tener esa visión y sí que ha invertido en ello. Hola, buenas. Para mí esto es todo bastante nuevo, entonces veo que hay bastante nivel y yo estoy un poco perdida, pero bueno. Tenía 2 preguntas para que ya me han sido parcialmente. Las 2 han sido parcialmente contestadas. Una por uno, no puedo ser el nombre de este señor, que si bueno, hay fondos, si están fondos, ya me ha quedado claro que bueno. Y la otra un poco el proceso, realmente cuando alguien está metido en todo esto, ya no su autorización, está todo correcto, ¿no? ¿Cómo se hace? O sea, tú te estás moviendo y yo quería saber un poco el proceso. Yo lo que trato de dejar claro, yo no trabajo en criónica, yo trabajo en criopreservación. Criónica es, digamos, la parte de la actividad que hace precisamente el trabajar con seres humanos hasta donde la ley y la ciencia puedan hacer. Yo nunca he tocado eso. Trabajo con cosas parecidas, que son órganos. ¿Y cómo se hace con órganos? Sí te lo puedo explicar. Con órganos, pues, igual que se coge un órgano para trasplante, pues se pone más anticongelante del que se pone para un trasplante convencional y después se baja la temperatura de forma controlada y se aumenta la cantidad de anticongelante de forma controlada. Pero sobre aspectos legales, sobre el estado del arte en humano en concreto, sobre los centros, pues aquí hay gente que sabe mucho más que yo de eso, porque yo de eso no tengo ni idea. Sí, buenas tardes, Ramón. A ver, nos has explicado que has conseguido congelar y reanimar gusanos, los cierres, así es. Yo supongo que en ese proceso también habrás estado tentado de hacerlo con animalitos un poco más grandes. No sé si nos puedes contar
¿Qué experiencia has tenido? Si has visto que casi lo has conseguido, que algo ha fallado, no sé. Pues te lo cuento. No lo he hecho con animales más grandes porque está prohibido. Y está además, no es que esté prohibido, en 2015, en marzo de 2015 salió la ley de experimentación animal y restringió mucho el uso de animales de experimentación en España para laboratorio. Entonces, aventurarse con un ratón recién nacido, con un embrión de ratón a criopreservarlo, conlleva unos esfuerzos burocráticos tan grandes para después pues, que te pongan dificultades el comité ético, que no he visto de momento el sentido. También es verdad que los recursos que uno tiene son limitados, y aunque no me quejo, pero son limitados. ¿Sería interesante hacerlo con un pequeño ratoncito? Pues sí, sería muy interesante hacerlo con un pequeño ratoncito, porque si se puede hacer con un riñón de conejo, que tiene el tamaño de una nuez, básicamente, pues con un ratoncito pequeño, pues posiblemente se pudiera hacer, y se podría ver hasta dónde se llega. Plantear este proyecto a los comités éticos, no sé si lo pasaría, el comité ético correspondiente, ya digo, desde 2015 la ley se ha endurecido, hay que justificar muy bien el uso de animales, y entonces pues, de momento... Y a nivel internacional, ¿tienes conocimiento de que se haya intentado con animales más grandes y se haya conseguido resultados de animación? Sí, bueno, que se haya conseguido ya no, pero desde... Bueno, intentado supongo que mucho. Claro, intentado mucho. Es más, desde el mismo momento que se inventó la criopreservación, en los años 50, cuando se descubrió el anticongelante, el glicerol, lo siguiente que hizo la persona que lo descubrió fue intentar congelar un hámster. Era evidente. Después de ver que los espermatozoides vivían, pues dice, si los espermatozoides viven, ¿por qué no va a vivir un hámster? Hizo muchos experimentos con animales enteros. Pero bueno, los animales caían por la misma razón que caen los riñones de conejo, los que hacemos habitualmente. El anticongelante no llega bien a todos los sitios, es un proceso que hay que hacer con cuidado, pero en mi opinión, en el momento en el que se consiga hacerlo de forma sistemática con órganos, se conseguirá con algún animal pequeño, muy posiblemente. Y con cerebros, por supuesto, claro. Disculpe, una última pregunta. Yo cuando digo hablar de que se ha conseguido éxito con gusanos, siempre veo que hablan del C. elegans. ¿Hay otro tipo de gusano que no sea C. elegans? Bueno, pero cuando se habla de C. elegans no se habla realmente de un gusano. Sí, se dice C. elegans, es pero de este gusano hay 17.000 tipos. Hay 17.000 variantes, porque precisamente con él se hace biología del desarrollo, es un modelo, entonces se le quitan y se le ponen genes. Es un gusano que está muy tocado. Pero un gusano esto que uno ve en la casa, ¿se ha conseguido congelarlo de animal? Estos son muy parecidos. Cuando son grandecitos se ven a simple vista, tienen más de 1 milímetro. No se ha intentado, es una cuestión de cómo de grande es el sistema. Si el sistema es muy grande, por este procedimiento, que es la vitrificación rápida, pues la velocidad de enfriamiento va a ser más baja, y entonces pues la posibilidad de éxito es más baja. Pero seguramente con gusanos que puedan ser como 4 veces este C. elegans sí que se podrá, no creo que sea difícil conseguirlo. Incluso tamaños mayores, no creo que sea especialmente complicado. Mira, podría ser interesante probar con un gusanito que entre dentro del capilar, pero que sea pues más largo, sí, podría ser. Bueno, muchas gracias. Nada. Vamos a hacer ya la última pregunta porque tenemos que pasar al siguiente. La penúltima, por favor. Bueno. Disculpa, yo quería preguntarte, viendo cómo está todo, que lo veo bastante aún en pañales, no lo veo, ni siquiera se ha llegado a órganos, realmente entonces las personas que se han contratado algún seguro o que ya están congeladas no tienen posibilidades ninguna de, están... A día de hoy. Claro, que digo que esas personas han formado cristales de hielo, o a las personas esas que están criopreservadas en alcohol o criopreservadas. Yo lo que siempre digo cuando me hacen preguntas parecidas a la tuya es precisamente eso, utilizando tu argumento. Esto está en pañales, efectivamente, y por eso mismo, porque está en pañales, imagínate de aquí a 100 o de aquí a 1000 años, ¿dónde podrá llegar la ciencia o la tecnología?
Esas personas que están congeladas, efectivamente, a día de hoy, si lo recalientas, pues aquello posiblemente hoy por hoy o mañana no funcione. Pero, ¿dónde llegará la tecnología dentro de 50 años? Digo de 100, digo de 50. Si la criopreservación es el tiempo que tiene. Hace 50 años no se podía criopreservar nada. Y hoy, pues, todos los niños que salen de una clínica de reproducción asistida, todos salen primero de un tanque de nitrógeno líquido. Entonces, siendo así, y siendo este estado del arte, y habiendo pasado nada, pues 20 años, imagínate dentro de 200. ¿Qué podrá hacer la ciencia? Yo me lo imagino perfectamente, me la puedo imaginar, pues buscando dónde está la fisura hecha por el hielo, cosiendo una máquina, reparando esa fisura y uniendo aquello que el hielo pues rompió. Me lo puedo imaginar. A lo mejor hará falta 100 años o 1000 años. José Luis quería apuntar algo. Mira, mi amigo Ray Kurzweil, el hombre de la singularidad, él lo dice claramente cuando él piensa que se van a poder reanimar los cuerpos, y él habla de los 2040, que eso no es nada, eso es en 30 años de aquí. Digo esto, muy poca gente se atreve a hacer predicciones. De hecho, Max Moore, él evita decir fechas, pero como Ray Kurzweil no le da miedo decir fechas, y como él está 90% acertado en sus fechas, pues yo te lo digo. Él dice que en los 2040 piensa que podremos reanimar personas que hayan sido criopreservadas con cristales y todo esto, porque para eso viene justo la nanotecnología. Claro. Y son cosas que hoy son impensables, pero nosotros creemos que va a ser posible, ¿eh? Entonces, esa sería la fecha. En 30 años, máximo 40, vamos a poder reanimar personas. Entonces, ¿es factible lo de contratar un seguro y congelarse? Pero bueno, claro, para eso estamos aquí. Yo pregunto. La última pregunta ya sí, porque tenemos que pasar al siguiente. Ramón, quisiera hacer la última pregunta, que es, ¿dónde te ves de aquí a 2 años y de aquí a 5 años, por ejemplo? Y la segunda pregunta B es, ¿crees que los problemas morales que me comentas de que hay algunas instituciones que frenan un poco el desarrollo de animales más grandes va a ser un problema? Porque si no podéis probar en organismos más grandes, parece que hay un bloqueo importante, ¿no? Bueno, pues mira, la primera, de aquí a 2 años y de aquí a 5 años. Pues yo creo que de aquí a 2 años, este modelo tan trabajado que es el riñón de conejo, que ahora mismo está al 50%, de aquí a 2 años posiblemente esté al 100%. Y de aquí a 5 años, pues haciendo predicciones, también aventurándome, yo creo que de aquí a 5 años ya sí que se tendrá la posibilidad de los primeros órganos humanos, cuando esté al 100% el riñón de conejo, que durará eso, pues en 5 años sí que estarán los primeros órganos humanos. Quien dice riñones dice cerebro, yo insisto, los primeros órganos humanos criopreservados y vitrificados. Se saltará y se podrá aplicar a órganos humanos. Las limitaciones con la experimentación animal. No sé, a lo mejor he introducido más confusión que otra cosa mencionándolo. Estos son simplemente cuestiones legales de papeles que lo que llevan es tiempo. Y echarle a lo mejor 1 año moviendo papeles para hacer un experimento que, bueno, tampoco tengo yo tanto interés en echar a andar un ratón concreto, prefiero a lo mejor echar a andar un corazón entero grande por otros motivos. Entonces echar un trabajo ahí con posibilidades de éxito regulares, en fin, habrá que hacerlo bien. Pues, pero no es una cuestión, la limitación con la experimentación animal, que está ahí. No es que yo pueda coger un ratón de mi laboratorio y congelarlo, no lo puedo hacer, me lo prohíben. Y de hace 3 años todavía pues está muy penado. Antes no, antes sí se podía hacer, pero hace 3 años, desde marzo de 2015, la ley pues lo pena bastante hacer eso, o utilizar animales comprados en una tienda de animales, o tienen que ser animales específicos, y sobre todo con mamíferos, y algunos concretos además. Bueno, pues yo creo que me ha sorprendido muchísimo eso, que no me lo esperaba, de que no puedes hacer experimentos con un ratón, vamos, con la cantidad de otros experimentos que sí dejan hacer con ratones. No, sí se puede, yo insisto, sí se puede. Lleva una burocracia. Lo que trato de decir es que a mí personalmente no me compensa... ¿Pero conoces a alguien en España que lo esté haciendo? No. Y para llegar al ratón tienes que experimentar primero con otros más simples, y luego hacer una escalera de... Por eso no me compensa, porque prefiero resolver pues el tema del riñón de conejo. Resolverlo bien. Había contra problemas de perfusión, la barrera hematoencefálica para llegar al cerebro. Me lleva
un montón de problemas que, bueno, pues me va a ser más fácil seguir trabajando en el riñón de conejo. Me parece incongruente, Ramón, que el riñón del conejo sería más complicado, ¿no? Por eso digo que... A nivel legal, porque estamos preguntando por los órganos. Los órganos son órganos que ya están avascularizados o no. Porque la cuestión está en que si tú el animal lo sacrificas antes de empezar lo que llaman un procedimiento, trabajar con riñón de conejo no es un procedimiento, como lo entiende pues el organismo notificado, no es un procedimiento. Tú sacrificas el animal, generalmente por dislocación cervical, sacrificas el animal, eso es legal, es rápido, no sufre, y a partir de ahí con sus órganos, igual que un matadero, pues puedes coger riñones, pues, ovarios, yo cojo ovarios de mataderos, de vaca, y eso no te genera ningún problema. Ahora, coger un ratón vivo, empezar a perfundirlo, ¿para qué? Ahí sí te encuentras con problemas. Pero que son problemas que se pueden no son limitaciones taxativas, son problemas que se pueden, no me compensa. Pero si es un toro en la plaza da igual. Claro, si el animal está sacrificado, no hay ningún problema. Pero tiene que ser bastante rápido. Bueno, se pone parina, el procedimiento habitual, tampoco hace falta que sea tan rápido, se enfría, se le pone parina y se saca el corazón, el riñón, en fin. Bueno, vamos a... Yo agradezco mucho a Ramón la charla. Un aplauso, por favor. Gracias a vosotros. Gracias. De descanso y seguimos con el siguiente ponente, que hoy vamos un poquito retrasados, pero...